Muy buenos días, hermanos. Me gozo de que tengamos un domingo más para reunirnos todos en un mismo sentir, recibir la palabra del Señor, alabar su santo nombre y celebrar la grandeza y la perfección de sus obras. ¿Qué tal si vamos al Salmo 19, que ha sido el salmo que ha dirigido nuestra oración durante esta semana, para que leamos una porción y podamos levantar oración de gratitud a nuestro buen Dios? Vamos a ir al verso 1 y 2 y luego vamos a saltar al verso 7. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A través de este salmo, Señor, podemos ver tu grandeza, tu majestuosidad, Señor. Que eres un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Señor, el creador del universo, Señor. Aun cuando nosotros no profiriéramos ni una sola palabra, Señor, la misma creación, Señor, grita, Señor, que eres el todopoderoso, que eres nuestro creador. Nosotros te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tu soberanía, Señor, por tu majestuosidad. En ti están todos los secretos de la sabiduría, de la ciencia, Señor, del entendimiento. Tú eres, Señor, quien conoce todo, Señor, en su altitud y su profundidad, Señor, en su anchura. Nada se te escapa, Señor. Y nosotros nos gozamos, Señor, de tener el privilegio, Señor, de conocerte. Y aún nos falta conocerte demasiado, pero te damos gracias por tu palabra, Señor, porque como lo dice el salmista en el Salmo 19, tu ley es perfecta, Señor, trae luz a los ojos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos infunde aliento. En ti, Señor, está depositada toda nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor. Gracias, Padre, por cada día atraernos a tu presencia, cada día recordarnos tu palabra, porque en nuestras fuerzas, Señor, y por nuestra iniciativa, en este momento estaríamos durmiendo. Gracias porque eres tú quien nos llama, nos convoca cada día. Gracias por tu diligencia divina, Señor, de atraernos hacia ti. Gracias por tu paciencia. Nosotros nos rendimos, Señor, te reconocemos como nuestro Redentor y nuestra roca, Señor, como nuestro Padre eterno. Y, Señor, en esta mañana queremos adorarte en espíritu y en verdad y en toda nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que la palabra fluya, Señor, y sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto, Señor. Fruto de amor, gozo, paz, paciencia, Señor. Todos los frutos que solo vienen a través del Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra, bendito Rey. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están en este momento, ahí a través de la pantalla, Señor, deseosos de recibir tu palabra, Señor, de conocerte un poco más. Yo te pido, Señor, que los bendigas y que esta palabra, Señor, que hoy se va a compartir, sea palabra directa tuya, Señor, y que traiga, Señor, entendimiento y sabiduría al corazón. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos conducimos y es ella la que nos ilumina en nuestro caminar, bendito Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz.
de cantar esta hermosa canción para el Señor. Tenemos un espacio que ya es bien conocido por los que hemos estado domingo a domingo reuniéndonos a través de este medio para recibir la palabra de Dios. Y es el espacio de los saludos, un espacio que nos reconforta, que nos permite sentirnos más cerca de nuestros hermanos. Es una oportunidad para saludar, para manifestar nuestro afecto. En esta oportunidad serán los chicos del Ministerio de Jóvenes los encargados de bendecirnos con sus saludos. Adelante, chicos. Hola, mi nombre es Ricardo Marcile y quiero enviarles un saludo de parte de los jóvenes de Redil Copacabana. Decirle que estoy muy agradecido con el Señor por esta iglesia, por los hermanos que me ha dado, por los hermanos que nos ha dado, y decirle que los extrañamos mucho y que esperamos muy pronto volverlos a ver. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos, muy buenos días. Mi nombre es Ulises. En esta mañana desde casa enviamos un saludo. Aquí estoy junto con mi familia. Hacemos parte, por la gracia del Señor, del Ministerio Juvenil y queremos decirle a todos que los extrañamos mucho y que oramos para que ojalá Dios pronto nos permita reunirnos otra vez y poder tener esos momentos de coinonía donde podíamos estrecharnos, abrazarnos, manifestarnos el afecto en Cristo Jesús. Y desde casa les queremos bendecir en esta mañana y decir que les queremos, les apreciamos y les extrañamos mucho. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Madis. Para aquellas personas que no me conocen y a mis hermanos quiero decirles que los extrañamos muchísimo. Les mando desde acá, desde nuestra casa, un abrazo gigante, muy grande para todos y espero muy pronto volverlos a ver. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Santiago y espero volverlos a ver muy pronto. ¡Bendiciones! Hermanos, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos a escuchar el siguiente versículo que está basado en el Salmo número 19. Y conforme a él vamos a levantar oraciones al Señor, vamos a acercarnos al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados y confesando nuestra necesidad de Él. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Señor, en esta mañana vengo delante de ti, dándote gracias, Señor, primero que todo, por la oportunidad de estar junto con mis hermanos, por la oportunidad de adorarte, por la oportunidad de acercarme a tu presencia, por la oportunidad de gozarme en ti, Señor. Te damos gracias primeramente por eso, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, lleno de bondad y amor, que perdonas la maldad del impío, del pecador, Señor. Yo vengo delante de ti reconociendo mis pecados, reconociendo mis faltas, reconociendo mis culpas, Señor, poniendo delante de ti todo aquello con lo cual te he ofendido durante esta semana, incluso hoy mismo. Mi pecado, Señor, siempre está delante de mí, en todo momento peco. Y gracias a tu palabra, Señor, puedo darme cuenta que soy un hombre orgulloso, que soy un hombre soberbio, que con mis actos procuro, Señor, incluso desquitarme, Señor, con las personas. Quiero hacerles pagar lo que me hicieron, Dios, y yo reconozco que eso está mal. Perdóname, Señor, mi idolatría, Señor, mi egocentrismo. Perdóname por estar siempre fijado en mí mismo, Señor. Ayúdame, Señor, a poner mis ojos en ti, poner los ojos en tu obra, la cual tú hiciste en la cruz. Que en vez de estar comparándome con otros, pueda compararme contigo, Dios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de mí. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, Señor. Transforma nuestras vidas, nuestra manera de pensar de acuerdo a tu palabra.
que mis pensamientos, que la meditación de mi corazón sean, Dios, de agrado, sean, Dios, buenas, Señor, sean correctas. Pero, Señor, te necesito para poder lograrlo, Señor. Y perdónanos, Señor, y perdóname cada vez, Señor, que queremos tomar venganza, Señor, por nuestros propios medios, por nuestros propios actos, a causa de los resentimientos, enojos e iras y el orgullo que dejamos que nos domine. Líbranos de todo esto, te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor.
Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Padre, creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia. Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Para este tiempo y para este espacio los invito a que continuemos con nuestro tiempo de adoración a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que vengamos al Señor con un corazón agradecido, entendiendo que todo lo que tenemos proviene de su bendita mano. Viene a causa de su gracia, a causa de su misericordia y bondad que tiene con cada uno de nosotros y con nuestros familiares. Si usted desea participar, lo puede hacer a través de una transferencia o a través de una consignación en la cuenta que ha sido publicada. Bueno, quiero invitarlos a orar y que leamos juntos el versículo 9 y el versículo 10 del Salmo que dirige el tiempo de adoración. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos continuar adorándote y exaltándote. Queremos, Señor, hacerlo reconociendo que tú eres el creador de todas las cosas, que todo lo que tenemos ha sido obra de tus manos. El que tengamos vida, el que tengamos salud, el que podamos ver, el que podamos escuchar, el que podamos contemplar la obra de tu creación. Todo eso, Señor, debe llevarnos a una profunda gratitud. También estamos, Señor, agradecidos por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos hace bien, trae alegría de corazón, trae ánimo. Gracias, Señor, por darnos fuerza para trabajar. Gracias, Señor, por abrir puertas a nuestras vidas. Gracias porque tú has sido fiel y no nos has abandonado. Y en esta misma hora, Señor, quiero, Señor, pedirte, por favor, por los hermanos, por las hermanas, por los amigos que nos escuchan por primera vez. Quiero pedirte, Señor, que tú proveas de acuerdo a sus necesidades, que tengas misericordia, que les proveas, Señor, la comida, el vestido, el abrigo y un lugar donde descansar. Provéele, Señor, un empleo a todo aquel que lo necesita. Bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de los hogares que hoy, Señor, hoy están aquí presentes a través de este medio. Extiende tu mano y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mi Padre, creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Hola, buenos días hermanos, bendiciones. Dios sea bendiciéndolos a todos ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes y que esta mañana una vez más podamos ser bendecidos y edificados con la palabra del Señor después de haber cantado, haber adorado al Señor de diferentes maneras a través de nuestras ofrendas también, que el Señor nos permite realizar después de que Él nos da y de lo que nos da nosotros podamos bendecir su obra. Es una bendición. Gracias, estimado
oyente, por estar frente a la pantalla. Iglesia Redil Copacabana, Dios los bendiga. Hermanos del Caney, Dios los bendiga. Cualquier persona que esté frente a la pantalla reproduciendo este mensaje, Dios te bendiga y que la palabra del Señor sea edificando tu vida hoy. Para este domingo tenemos, hermanos, el capítulo 5 del profeta Oseas, en quien venimos desarrollando la serie de predicaciones, la fidelidad constante de Dios. Hoy, estimado amigo, entonces estamos en Oseas capítulo 5. Quiero invitarte para que vayamos al pasaje y lo leamos juntos. Y yo quiero leer para ustedes con mucho temor y con reverencia delante del Señor, teniendo presente que lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer, lo que voy a exponerles es la preciosa, poderosa y maravillosa palabra del Dios único y verdadero, creador del universo, santo, 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 omnipresente y omnipotente, el Dios salvador de la humanidad. Esa es la palabra que vamos a leer y quiero hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional a favor de todos ustedes. Y dice la palabra del Señor: oigan esto, sacerdotes, pon atención, reino de Israel, escucha, casa real. Contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sión una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré. Yo conozco bien a Efraín, Israel no me es desconocido. Pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Ha traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Toquen la corneta en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra en Betavén. Cuídate las espaldas, Benjamín. En el día de la reprensión, Efraín quedará desolado entre las tribus de Israel. Doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos. Pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Asiria y pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo, ni tampoco curar sus llagas. Yo seré como un león para Efraín y como un cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Volveré luego a mi morada hasta que conozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor angustiados. Me buscarán con ansias. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Yo quiero rogarte, estimado hermano, amigo, estimado oyente, recibámosla como lo que es la palabra poderosa del Señor. Poderosa del Señor. A veces es complicado entender la palabra y oremos que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre, te doy gracias por este tiempo, esta oportunidad que me brindas de exponer tu palabra. Te suplico que, así como ella ha atravesado mi vida, me ha enseñado, me ha renovado, me ha desafiado, me ha consolado y me ha traído esperanza, así lo haga con todos los oyentes, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y permite que tu palabra sea puesta en el corazón de cada uno de nosotros
transformando nuestro ser y llevándonos a afirmarnos en la fe de Jesús, en la fe en ti, en el temor tuyo, mi Señor, de tal manera que podamos vivir una vida piadosa de acuerdo a tu agrado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estimados oyentes, quiero contarles, iglesia, que el título que le he dado al tema para este día, de este capítulo de Oseas 5, es Historia de un compromiso. La historia de un compromiso conformada por 3 punticos: violación al compromiso, testigos de esa violación y ejecución de la penalización o ejecución de penas. Entonces tenemos violación al compromiso, testigos a esa violación y ejecución de penas por la violación a ese compromiso. De esa manera, entonces, quiero contarles que el versículo 1 nos está hablando de los representantes del pueblo, es decir, está haciendo un llamado en primera instancia a un grupo de personas. ¿Cuál es este grupo de personas? Ahí lo tenemos. Versículo 1 dice: oigan esto. ¿Quiénes? Ustedes sacerdotes. Se están refiriendo a las cortes religiosas, a aquellos teólogos del momento, maestros de la ley, qué sé yo, a los representantes del pueblo delante de Dios. Los sacerdotes eran encargados, como bien lo dijimos, de representar al pueblo delante de Dios. Eran encargados de enseñar la ley del Señor y hacer que la gente fuera discipulada, que fuera formada como discípulos de Dios. En segundo lugar, está diciendo: ponga atención, reino de Israel. Es decir, se está refiriendo a todos los líderes responsables de obedecer los preceptos para un pueblo que sin ningún mérito habían sido llamados hijos de Dios, porque simplemente a Dios le dio por encariñarse de un pueblo y hacerlo su hijo. Así que este pueblo era responsable, o este grupo de líderes eran responsables de mostrar su gloria ante el resto del pueblo, la gloria de Dios ante el resto del pueblo, pero también hacer que el pueblo mostrara la gloria de Dios al resto del mundo. Pero estos se ajustaron más bien a los Baales y normalizaron la corrupción. Escucha, casa real, reyes, funcionarios del palacio, a quienes Dios ha permitido gobernar, para que cada gobernante, cada rey, cuide que el pueblo no se desvíe de las sendas de rectitud, que aseguren que la ley del Señor sea vivida, sea garantizada entonces la relación del pueblo con el Señor. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios, debería asegurar una relación constante, una relación permanente, una relación estrecha, una relación objetiva, llena de propósitos, una relación transformadora, una relación que vivía de experiencias reales por el poder sobrenatural de Dios en medio de ellos. Le sigue diciendo ahí en el versículo 1: contra ustedes es el juicio. ¿Por qué? Porque ninguno, ni los sacerdotes, ni los líderes, ni los reyes, ni el personal funcionario del palacio, nadie se escapaba, nadie tenía excusa. Como es corrupto el pueblo, dice el capítulo 4, versículo 9, lo son los sacerdotes. Y yo me atrevería a decir que como eran de corruptos los sacerdotes, en este caso eran corruptos los reyes. Pues al fin y al cabo cada uno buscaba el favor del otro. El rey, desde que Jeroboam, con la división del reino del sur y reino del norte, consiguió sacerdotes, los consiguió para que lo favorecieran. A él no le interesaba si temían a Dios, sino que lo favorecieran a él. Asimismo, los sacerdotes no les interesaba hacer las cosas con agrado delante del Señor, sino delante del rey en este caso. Entonces, como es corrupto el pueblo, es corrupto el sacerdote; como es corrupto el sacerdote, es corrupto el rey en esta situación. Cada uno ha delinquido en los lugares altos, como en Mizpa, por ejemplo, que es mencionado allí en el versículo 1 también. Mizpa quiere decir que fue ese lugar un escenario de señal de protección de Dios y del pacto solemne de Jacob
con su suegro Labán. Esto allí ubicado en las montañas de Galad, cuando, o el hermoso monte Tabor, donde la profetisa Débora con Barak, eso se encuentra en el libro de Jueces capítulo 4 y 5, actuaron para defender, para proteger al pueblo. Del monte Tabor también Jeremías y David se expresan. David no, en este caso no recuerdo cuál es el autor del Salmo 89, 12 y Jeremías 46, mencionan el monte Tabor como uno de los montes que por su hermosura anunciaba la maravilla, la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Es interesante porque así como David en el Salmo 19 expresa que los cielos lo hacen, los cielos cuentan la gloria del Señor, así el pueblo escogido tenía una responsabilidad de recordarse y enseñarse las maravillas y bondades del Señor entre ellos mismos, de tal manera que el carácter santo de Dios fuera una realidad en medio de ellos. Pero eso no lo hicieron. Lo que hicieron fue que profanaron los montes altos, los lugares sagrados, y como el cazador pone trampa para la caza, hicieron caer a otros, evitando que los fieles traspasaran las fronteras, que aquellos israelitas que sí querían ir a adorar en el templo de Jerusalén, como había sido establecido, aquellos que querían traspasar las fronteras, ellos no querían que fueran a adorar en Jerusalén, entonces los cautivaron a muchos a rendirse a los ídolos y se constituyeron en una trampa, en el monte Tabor, una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Por eso dice el Señor, versículo 2, yo los castigaré, ninguno se quedará sin su disciplina. En versículo 3 dice, yo conozco bien a Efraín. Bueno, estimado oyente, cuando el texto nos habla de Efraín, ¿te acuerdas que el reino de Israel está conformado por 10 tribus, el reino del sur por 2 tribus, la tribu de Benjamín y Judá, pero las otras 10 tribus están conformadas por Efraín en primera instancia como la capital, por decirlo de alguna manera, del reino del norte. Entonces cada vez que la Biblia nos habla de Efraín sin hacer diferenciación con las otras tribus del reino del norte, se está dirigiendo simplemente a Israel, al reino del norte. Entonces está diciendo el versículo 3, yo conozco bien a Efraín, Israel no me es desconocido. Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. ¿Se da cuenta cómo junta Efraín con Israel? Porque cada vez que hable de un pecado de Efraín, está hablando del pecado del reino del norte, o sea, de Israel. Así como en tiempos de los jueces, Israel, Efraín, las 10 tribus de Israel, estaban haciendo cada uno lo que les daba la gana, lo que habían querido, se desviaron, como Gomer se desvió del lado de su esposo, Oseas, que la había comprado, que le estaba dando una vida de hogar, la estaba haciendo una señora respetable, que estaba recobrándole su dignidad como mujer, recobrándole su pureza. Sin embargo, esta, como una infiel, engañadora, salía corriendo tras sus amantes. Así estaba haciendo el pueblo de Israel, yendo tras otros dioses. Se desviaron como Gomer hacia sus amantes, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Los sacerdotes no tenían pleno conocimiento del Señor, no conocían en verdad al Señor y caían en adoraciones cúlticas relacionadas con la fertilidad, adoraciones al sol, a la lluvia, dioses para la lluvia, para el sol, etcétera, etcétera, y mancillándose como cualquier adúltero o como cualquier adúltera. El versículo 4 nos está diciendo entonces que sus malas obras no les deja volverse a Dios. El querer tener el control, esas malas obras se reflejan, estimado oyente, en querer tener el control de nuestras propias vidas, pero más aún, a veces queriendo tener el control de vidas ajenas. Queremos tener el control de la vida de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestro yerno, de nuestra hija, el control sobre esto, el control sobre aquello. Todos queremos tener el control y es una práctica mala, y dice el texto, sus malas obras no les deja volverse a Dios, porque queremos hasta controlar a Dios, queremos decirle qué debe de hacer, qué no debe de hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Esa ha sido una práctica malvada de nosotros. Y entonces, de esas malas obras, podríamos hablar de algunas de ellas, como es querer tener el control de sus vidas, querer controlar a otros, tener poder. ¿Cuántos matrimonios se desarman,
se desintegran por una lucha de poderes, ¿no? Esas amor hacia el dinero, deseo de amontonar y amontonar y amontonar dinero que ha hecho tanto y tanto daño. Hace unos días un hermano me contaba sobre alguien que conocía, que practicaba cosas perversas con tal de conseguir dinero, y así mismo lo vemos como pandillas alzadas en armas, sumidas en el tráfico de drogas, hacen una cantidad de fechorías en contra de la integridad humana con tal de conseguir dinero. No les importa destruir pueblos, naciones, la niñez, la juventud, la adolescencia. No vamos muy lejos. Los grupos alzados en armas reclutando niños de 8, 9, 10, 11 años para meterlos a la guerra. Esto es triste. Asimismo, entonces, no solamente las malas obras se van a enfocar en el dinero, la fama, la vanidad, una libertad, entre comillas, que les hace tener fantasías, que se vuelven en tendencias a prostituirse y les impide conocer al Señor, como dice el versículo 4. Y si acaso llegaran a pensar en el Señor, el amor a sus fantasías los aleja de ese sentimiento fugaz, de ese sentimiento temporal de venir al Señor. Así como, quiero poner como ejemplo, una población que la conocemos entre todas nuestras realidades de vida, ¿no? Y aquí voy a hablar de diferentes grupos. Por ejemplo, los fumadores. Aquellos fumadores empedernidos que han querido dejar el vicio, que se han querido salir del tabaquismo, pero que por más que lo ejercitan, luchan, se esfuerzan, como el alcohólico, no es capaz. O también aquellos que están adictos a las drogas, quieren alejarse de ello, pero su deseo a ese narcótico, a ese vicio, a ese producto, qué sé yo, no, les hace impotentes, no los deja, los hace inhábiles para liberarse de eso. No tienen dominio sobre sus propias vidas, no pueden controlarse a sí mismos, sin embargo quieren controlar a otros. Lo mismo pasa con quienes han decidido darse a relaciones antinaturales, tan común hoy en día, lastimosamente, hay que aceptarlo, ¿no? Los que se han entregado a la pornografía, a la masturbación, o qué tal los que trafican con drogas o armas, a los que se acostumbran a vivir en mentiras, en adulterio, la fornicación. Se les hace tan normal que cuando piensan en salir de esto, les cuesta, porque no tienen dominio sobre sí mismos, como lo decía hace un momento. Hay una jerarquía en el interior de ellos que no los dejará, aunque se creen libres, resultan ser esclavos de eso que los domina. Y como Israel, también a ellos entonces les espera una horrenda expectación de juicio. Esa es una de las formas en cómo este pasaje cobra vida para nuestro contexto. No solamente eso pasaba con Israel, sus malas obras no los dejaba volverse a Dios. ¿Acaso no es una realidad en nuestro mundo hoy en día? Que muchos dicen, yo creo en Dios, yo quiero acercarme a Dios, pero hay algo que no me deja, pero hay algo que no me deja, pero hay algo que no me deja. Las malas obras no nos dejan acercarnos a Dios. Entonces, ahí acabamos de ver, pues, el primer puntico que se llama la violación al compromiso. Estamos hablando de una historia con compromiso o a una historia de compromiso y vemos el primer punto, entonces, violación a ese compromiso. Entonces, en este caso vamos al segundo punto y son los testigos. ¿Cuáles son los testigos que, según Oseas, está nombrando en este pasaje que testifican, que dan testimonio de que Israel sí violó el compromiso que tenía con Dios? Y ahí tenemos, pues, versículo 5. Quiero invitarte a poner los ojitos en el versículo 5 y mira cómo dice: la arrogancia. La arrogancia es el primer testigo contra el pecador. La arrogancia de Israel será quien atestigue, ese será quien se levante allí en el estrado, en el juicio, se va a levantar para atestiguar en contra suya. Y también su maldad. Entonces tenemos la arrogancia y la maldad les hará tropezar. Por más que quiera creerse inocente, no hacer esto, que yo no hago esto, la maldad que ya está innata, que ya está puesta, que ya está, lo tiene marcado, lo tiene
atado como una marioneta lo maneja, esa maldad no lo va a dejar, lo va a hacer tropezar. Asimismo entonces dice, y Judá caerá con ellos. Versículo 6, con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Es interesante porque estos versículos entonces ya nos está juntando no solamente a Israel, sino también a Judá. Ambos caerán. Y es interesante porque así como Israel ha querido presentarse delante del Señor con animales, sacrificios y holocaustos, así también Judá lo ha querido hacer. Pero es interesante como dice, irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Ahora, ¿por qué se ha apartado de ellos? Si están llevando ofrendas, si quieren presentar sacrificios y holocaustos. Y esto indica de que esta gente tienen un conocimiento teórico acerca de Dios. Saben que a Dios se le debe adorar, que a Él le debemos adoración, y quizás se esfuerzan en llevar ovejas y vacas, pero Dios ha dicho, así no es. Sacrificios y holocaustos no quiero, dice el Señor, sino arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, misericordia y compasión, es lo que quiero, ha dicho a través del profeta Oseas. Pero la arrogancia los ha llevado a estos a adorar al Señor como ellos quieren y no como Dios quiere. Es que nosotros queremos controlar a Dios, queremos adorar a Dios como a nosotros nos da la gana, perdóname la expresión tan parca, ¿no? Pero es una realidad. El pueblo estaba haciendo esto y por eso estos versículos dice, vendrán a buscarme pero no me encontrarán porque me he apartado de ellos. Aunque con Israel el Señor hizo un compromiso, sin embargo, ellos, por su arrogancia, han violado ese compromiso y ahora Dios, como se apartó en otra ocasión, allí en Jueces, de Sansón, que por su arrogancia no quiso hacer la voluntad del Señor, Dios se apartó de él. Se apartó también de los hijos del sacerdote Leví, quienes pecaron arrogantemente, no consagrándose a Dios, sino respetando las cosas, las ofrendas sagradas delante del Señor. Dios se apartó de ellos. Ahora se aparta también del pueblo de Israel. ¿Por qué? La arrogancia, querido oyente, conduce al hombre a pensar que como está bien. Le hace creer inclusive que la vida de fe que lleva está bien como la vive. Qué engaño, ¿no? Eso es producto de la arrogancia. Y eso quiero recordar por un momento que vayamos. No abras tu Biblia, yo te lo voy a compartir después, te lo dejo para que lo estudies. Número 16 dice que eso pasó con Coré, Datán, Abirán. Apoyados por 250 israelitas, dijeron lo siguiente: si todo el pueblo es santo, por ser escogido por Dios, y el Señor está en medio nuestro, ¿por qué debemos obedecer a Moisés y a Aarón como si fueran los únicos? Somos el pueblo de Dios, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios está en medio de nosotros y todos somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos que obedecer a Moisés y a Aarón? Pues sepan que no lo vamos a hacer más. Esto como resultado arrojó que todo el pueblo presenció cómo Dios abrió la tierra y se los tragó vivos con todos sus bienes y también con sus familias, grandes y chicos, más de 250 personas en un evento sobrenatural por el enojo de Dios, dado que esta gente arrogantemente irrespetaron las cosas del Señor y como resultado obtuvieron eso, resultados de la arrogancia, estimado amigo que me está escuchando. Ahora, así mismo pasó con Roboán. Bueno, a Roboán no se lo tragó la tierra, vaya a aclarar, sino que Roboán también fue arrogante y provocó la división del pueblo de Israel. Antes no era sino todo el pueblo de Israel, uno solo, las 12 tribus juntas, pero la arrogancia llevó a que hubiera una división y luego viene Jeroboam I, el primer rey del reino del norte, quien por su arrogancia, teniendo presente sí, que Dios le daría el reino de Israel, no esperó el tiempo debido, no esperó el tiempo de Dios, sino que como cualquiera de nosotros queremos que las cosas se den a nuestro modo y al tiempo que queremos, y no al de Dios. Jeroboam se rebeló, dividió a la comunidad, y sabiendo que debía adorar bajo la ley del Señor por miedo
a que los israelitas se debilitaran al ir a Jerusalén, o sea, buscando su gloria, buscando su poder, buscando controlarse a sí mismo y controlar a los demás y controlar a Dios. Entonces, por miedo a que los israelitas fieles bajaran, traspasaran los límites fronterizos del reino del norte al reino del sur para ir a adorar en Jerusalén, como debía de haber sido, lo impidió. Y más bien, ¿qué hizo? Este sinvergüenza levantó altares y puso becerros de oro, dioses falsos para que el pueblo adorara. ¿Qué hizo? Contaminarse entonces por miedo, transgredió la ley santa, pero era un miedo que se originaba desde su propia arrogancia por querer hacer las cosas como él quería, como en los tiempos de los jueces. Otra vez, transgredió la ley santa, fabricó altares, ídolos, llevó al pueblo a adorar a su manera y no a la de Dios. Con gran altivez hizo tropezar a otros, convencido de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Qué triste. Pero eso realmente es parte de la arrogancia. Si habláramos de arrogantes entre nosotros, entre la humanidad hoy en día, podríamos hablar y mencionar algunos dictadores, como el caso de Mao Zedong, líder comunista de China, Joseph Stalin, comunista de la Unión Soviética, o Adolfo Hitler, líder de la Alemania nazi, entre otros. Ellos provocaron cientos de millones de muertes, todo por la arrogancia en sus corazones. Por otro lado, podríamos estar hablando de arrogantes muy actuales, muy cercanos ya a estas nuevas generaciones también, y como Hugo Rafael Chávez Frías, por ejemplo, Nicolás Maduro, ya se han dado cuenta cómo su arrogancia, su petulancia, su altivez tiene esa nación que fue una nación tan próspera en otro tiempo y la tienen bajo ruinas, ¿no? Bueno, en este caso ya Maduro, el otro partió ya de este mundo. Por otro lado, y de una manera más actual, más de nuestros días, los últimos días, por decir de alguna manera, Derek Chauvin generó un gran revolcón mundial al matar salvajemente a George Floyd, ¿no? Todos sabemos la historia, lo que ha pasado. ¿Por qué? Esa es la arrogancia, obrando en el corazón del hombre. Además, la arrogancia causa pesadez en el alma y amargura, una gran amargura en el corazón. Por la arrogancia, dice el profeta Oseas, a los reyes, sacerdotes y líderes, pero también a los padres. En el versículo 1 se refirió a los sacerdotes, al reino de Israel, a la casa real, al liderazgo, a todos se refirió. Pero mira acá en el versículo 7 cómo cambia entonces y dice, y tenemos entonces, estamos hablando de testigos. ¿Quiénes son los testigos de que Israel ha violado el compromiso de esta historia de Dios con Israel? Entonces estamos hablando en primera instancia, la arrogancia es el primer testigo, la maldad es el segundo testigo, y aquí tenemos el tercer testigo. Versículo 7 dice, han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Una cosa particular que suele suceder en algunos casos es que el hombre se casa y después de muchos años de felicidad resulta que descubren que hay un hijo, y justamente coincide que el hijo fue engendrado después de casado, claro, por la edad del muchacho, y ¿cómo no decir que era material probatorio? Que ese es un testigo de la infidelidad, ¿no? Entonces aquí en este caso estamos hablando de que estos fueron hijos de otros padres. Ellos son testigos de la violación del compromiso. Deuteronomio 6 dice que el compromiso del pueblo de Israel era educar a los hijos, formándolos para el Señor, poniendo la palabra de Dios en el corazón de ellos, repitiéndola día tras día, momento a momento a los chicos, hablando de las palabras del Señor en casa, en el camino, al acostarse y al levantársela, teniéndola en cuadros, en las puertas, en los dinteles de la casa, en todo lugar. Era el mandato que Dios le había dado al pueblo del Señor, formar a los hijos en el temor del Señor. Y esa era la práctica inicialmente, que los niños judíos aprendían a leer en
en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de la ley. Sin embargo, en este caso, Israel se olvidó de eso y engendró hijos de otros padres, en este caso, de otras culturas, de dioses paganos, de dioses falsos. Israel se olvidó de formar a sus hijos en discípulos de Dios y hoy en día cuenta con gente violenta. Porque si no le dan palabra del Señor, le dan maldad. Si no le dan pureza, le dan impureza. Así entonces, todos cambiaron la ley que restaura el alma, la ley que infunde un nuevo aliento, la ley que hace sabio al sencillo, que ilumina los ojos, que trae alegría al corazón de los hijos, la cambiaron por culturas paganas, por sacerdotes malos y por dioses falsos, por reyes que los oprimieran. Como la esposa del profeta lo hizo, tuvo hijos de prostitución, Israel también engendró hijos sin temor del Señor, y a eso se refirió nuestro hermano Ulises en su sermón el domingo pasado, al mencionar virtudes que entre los padres brillan, virtudes que brillan pero por su ausencia, porque todos se olvidaron de la palabra del Señor, y como resultado, en vez de hijos humildes, Israel se llenó de gente arrogante. A cambio de hijos puros, el mundo está inundado de inmoralidad sexual. La misericordia fue cambiada por la avaricia y en vez de santidad las ciudades y pueblos se caracterizan hoy por la variedad de fármacos, carnavales, orgías y un gran mercado de prostitución. Y sin ir muy lejos, estimados hermanos, en el Congreso de nuestro país por esta semana se habla apasionadamente, acaloradamente sobre la cadena perpetua para violadores de niños. Tristemente, son ellos, hermano, esta es una realidad triste, lamentable, pero que no podemos esconderla. Tristemente nuestros niños, adolescentes y jóvenes son hoy en día el blanco del maltrato, del alcohol, las drogas y la guerra mundial, entre muchos otros. La razón de toda esta maldad, la razón de este fenómeno tan depravante, es que los gobiernos han preferido la inmoralidad, la corrupción, antes que la palabra de Dios. Desecharon los principios que hacen sabio al sencillo por la corrupción, por la maldad. Qué tristeza, ¿no? Por eso el Señor es que disciplina al mundo. Necesita disciplinar al mundo actual. Nosotros necesitamos entenderlo y de esa manera confronta, en este caso de una manera muy fuerte, de una manera profunda, está confrontando a Israel a través del profeta Oseas y le aplica una ejecución de penas. Mire pues cómo viene el tercer punto con la ejecución de penas y le dice allí en el versículo 7, la parte final, ahora la destrucción devorará sus fincas. ¿Qué es esto? Vamos a desglosar esa partecita ahora. Se refiere a poco tiempo. Algunas Biblias dice luna nueva. ¿Sí? Ahora quiere decir en poco tiempo. Se refiere más o menos luna nueva, algo así como los 40 días que dio de plazo a Nínive, a ver si se arrepentía, ¿no? Entonces, eso nos muestra también la bondad de Dios. No los está cogiendo de sorpresa y de una vez aplicándoles la pena, sino se las está anunciando. Es decir, esto nos muestra un Dios de oportunidad. Les está dando la oportunidad. Ahora, ¿esto a qué apunta? ¿A qué refleja esto? Esto refleja entonces una crisis económica mundial para el reino del norte. El reino del norte, el mundo de las 10 naciones o de las 10 tribus del reino de Israel iban a sufrir cómo sus fincas iban a ser devoradas. Las fincas representaban la economía de todo el país y en este caso entonces Dios les está diciendo vendrá una ruina económica al cabo de un mes aproximadamente. El versículo 8, estamos terminando el versículo 7, ahora vamos para el versículo 8 y se dan cuenta que hoy voy verso a verso. Es interesante porque hay como un paralelismo entre el versículo 1 y versículo 8. Miremos cómo el versículo 1 dice, oigan. Versículo 8 dice, toquen la corneta. Versículo 1 dice, presten atención. Versículo 8 dice, hagan sonar la trompeta. Versículo 1 dice, escuchen. Versículo 8 dice, lancen gritos de guerra. Se dan cuenta cómo sube de nivel
la intencionalidad de Dios, que el pueblo sí preste atención, porque las cosas son verdad. Eso no es un juego, dice el Señor. Prácticamente les está diciendo eso. Toquen la corneta en Gibea, versículo 8, hagan sonar la trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra a Beth-aven, cuídate las espaldas, Benjamín. Estos nombres a los que hace alusión el profeta pertenecen a zonas fronterizas con el reino del sur, es decir, con el reino de Judá. Beth-aven, como dice el profeta Oseas, es una forma muy despectiva que utiliza el profeta Oseas para referirse a Betel. Para muchos es familiar este término, Betel, que se refiere a casa de Dios. Allí en Betel fue donde Abraham levantó un altar al Señor, allí en Génesis capítulo 12. Jacob la denominó a Betel como casa de Dios y puerta del cielo. Él decía, este lugar es extraño, aquí habita la presencia del Señor, decía Jacob en Génesis 28, versos 16 y 17. Y en Génesis 31, creo que es el verso 13, Dios mismo dice de Betel, que Él es el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel, dice el Señor. Y sin embargo, teniendo presente estos sinvergüenzas hicieron de estos lugares centros paganos, erigiendo allí becerros de oro. Qué triste, ¿no? Por otro lado, en vez de mostrar el carácter de Dios, provocaron a Dios en ira. Y Dios les está diciendo, por haber hecho lo que hicieron, prendan las alarmas, toquen la corneta, hagan sonar la trompeta y lancen un grito de guerra. Ya no es con la voz pasiva de oigan, presten atención, escuchen, no. Ahora prendan las alarmas, creen un pánico para que todas las 10 tribus entiendan que esto es en serio. En el día de la reprensión, dice el versículo 9, Efraín, es decir, Israel, quedará desolado. Les doy a conocer lo que va a pasar otra vez. Ahora, luna nueva, 30 días aproximadamente o 40, y aquí les está diciendo, les doy a conocer lo que va a pasar, les doy a conocer la verdad, lo que estoy diciendo no es mentira. Verso 10, las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos. Claro, ellos en vez de reflejar el carácter de Dios, no, como los corruptos, como los codiciosos, no se contentan con lo que tienen, sino que cada día quieren más y no les importa a quién se lleven por delante. Eso es producto otra vez de la arrogancia, una arrogancia que los hace pensar en fantasías que pueden desarrollar y tomar el control de sus propias vidas y hacerse más y más y más grandes, pues derramaré de mi enojo, dice el Señor, sobre ellos como si se derramara un torrente de aguas. Judá no era exento, también entonces era, al igual que Israel, su maldad no lo dejaba acercarse a Dios. Aquí está hablando entonces que eran de aquellos que alteran los linderos, que quieren más de lo que no es ellos, que envidian a lo que tiene la otra persona, que codician bienes ajenos y que quieren apoderarse de lo que no es suyo. Verso 11, Efraín está deprimido, aplastado por el juicio. Sería natural experimentar arrepentimiento, como en Nínive, por ejemplo, a través de una denuncia de esa índole, ¿no? De una ejecución de penas que se están anunciando en este momento, como en Nínive. Pero lo único que vivió Israel fue un sentimiento de angustia por la dureza de las palabras. Claro, emocionalmente se sintieron menospreciados y aplastados, pero no pasó de ahí. Fue algo fugaz, un simple sentimiento, pues siguieron empeñados en seguir a los ídolos, porque eso tenía mayor fuerza al interior de ellos. Verso 12, pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Es decir, como un pequeño gusano, tan pequeño, la larva, una polillita que comienza en la madera, pero se encarga de debilitarla y hasta final hacer de una madera algo inservible. Y aquí está diciendo, seré como polilla para Efraín
y como carcoma para el pueblo de Judá. Otra vez, otro animalito chiquitico, ¿no? Que va a ir debilitando y se va comiendo la madera. Así Dios iba a empezar a obrar en ellos. Durante ese mes, Dios iba a comenzar a obrar en ellos de una manera debilitante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Verso 13, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, lo que produce la polilla y la carcoma en la madera, lo podríamos llamar como una enfermedad en la madera que la debilita hasta hacer de ella una madera inservible, ¿no? Y queda débil. Así entonces dice que cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó sus llagas, es decir, como estaba debilitado y amenazado, pidió ayuda al gran rey, es decir, a un rey de otra nación cercana, pero que finalmente era un rey que no le iba a poder ayudar, además porque en el desarrollo de la justicia de Dios, de la disciplina de Dios, de la ejecución de penas de Dios para con Israel, este rey al cual Efraín iría a pedir ayuda iba a ser el verdugo que Dios iba a usar para el pueblo de Israel. Por ese modo no podían ayudarlo tampoco. El rey no podría sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Verso 14, yo seré como un león para Efraín y como cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Eso dice el verso 14. ¿Se dan cuenta cómo el versículo 1 y el versículo 8 tienen un paralelismo donde hay una fuerza que se va cada vez incrementando? Asimismo, hay un incremento. Primero Dios, el profeta Oseas coloca la imagen de dos animales pequeños y a la vez tiernos, muy pequeñitos, pero que hacen gran daño. Ahorita ya está colocando una imagen literaria para ayudar a su audiencia, a Israel, a entender cómo la cosa se va en serio. Ya es un león, ya es un cachorro de león el que los va a tomar, el que los va a hacer pedazos. Ya no es simplemente la polilla que los va a debilitar y luego la madera tendrá que ser hecha pedazos. Aquí es un león que después de que toma su presa, no hay quien se la quite, la inmoviliza, la debilita y luego la hace trizas. Va tomando fuerza, ¿no? La ejecución de la pena. Ahí estamos pues entonces como Dios está diciéndole a Israel. Lo primero que nos habla de la ejecución de penas entonces es que va a haber una crisis económica. Lo segundo es que habrán gritos de guerra. Lo tercero, versículo 9, es que habrá desolación. Quedará desolado Efraín o Israel, como dice ahí el texto, ¿no? Lo cuarto es, versículo 10, derramaré de mi enojo. Lo quinto es que los debilitaré como debilita la polilla o la carcoma en la madera. Crearé enfermedades, ¿no? La persona enferma se debilita. Asimismo nos habla entonces, los haré pedazos y me alejaré de ellos. Versículo 15, otra vez, reitera, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor. Me buscarán con ansias, pero no arrepentidos. Qué cosa tan tremenda. Y es particular porque observamos cómo en el versículo 6 nos dice que iban a Dios a presentarse con ovejas y vacas, pero no con un corazón arrepentido. Por eso Dios se apartó de ellos. Y aquí otra vez vienen a caerse, versículo 15, buscarán ganarse mi favor angustiados, y con ansias me buscarán, pero no con arrepentimiento. Y el Señor dice, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Conclusión, estimado oyente, Israel y Judá, sacerdotes y reyes, padres y líderes, tendrán que dejar su arrogancia y venir a Dios con un corazón humilde. No solamente ellos, usted y este servidor también, pues las denuncias en este texto, de una u otra forma, revelan también nuestra culpa. En mi experiencia, cuanto más conozco la fuerza del pecado que mora en mí, entiendo lo arrogante que he sido y mi urgencia de arrepentirme cada día, pues no se trata de haberme arrepentido en cierto año y haber hecho una oración de fe. No, eso sería, estimado oyente, vivir un cristianismo de una manera equivocada y arrogante. Necesitamos cada uno arrepentirnos día tras día, porque como dice el pastor Miguel Núñez,
Todos los días y a cada momento el ser humano está pecando. Y si a cada momento peca, a cada momento va a necesitar arrepentirse, va a necesitar arrepentimiento. Yo lo pongo de esta manera, es como si te vieras solo una vez con tu novia y nada más. ¿Qué relación sería esa? ¿Cómo construir una buena relación si te viste? ¿Cómo vas a construir un romance si te viste una sola vez con ella y no la vuelves a ver? ¿Qué podemos decir de esto? Por favor, esto no es ninguna relación. Por eso, como Oseas, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1, el siguiente capítulo, miren cómo dice capítulo 6, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero Él nos sanará. Vengan, volvámonos. Así como Oseas lo dice, mi estimado oyente, Jesús revelando la necesidad de humildad, de tal modo que podamos reconocer nuestra culpa en arrepentimiento, que podamos reconocer nuestra culpa, pero arrepentidos. Dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, aquellos que están atribulados por las adicciones, por las cargas, las culpas, el pecado, por la arrogancia que los ha hecho destruir a personas o destruirse ustedes mismos y no ven motivos para continuar, no tienen un propósito para seguir. Vengan a mí, dice el Señor, que yo les daré descanso. Versículo 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán el descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga. ¿Se dan cuenta? No se trata, mis estimados hermanos, de pesadas cargas y obligaciones de sacerdotes falsos y reyes malos. No, se trata del Dios Todopoderoso que se humilló, se hizo hombre y tomando forma de siervo, para que por medio de Él seamos transformados, salvos de nuestra perversidad, de la ira venidera y de la condenación eterna, porque en Él se desarrolló la ejecución de penas de las que habla el profeta Oseas. No se trata tampoco de tener una idea, una teoría de lo que es Dios, de tener una buena teología, una sana teología en la mente. Se trata de vivir una experiencia real y personal con Jesús, donde vas a ver cómo tu vida es transformada, tu vida de una manera sobrenatural va en progreso, de día en día va progresando, tu santificación va progresando, tú vas dejando una cantidad de cosas y no por tus fuerzas, sino por la obra poderosa que Dios a través de su Espíritu Santo hace cuando venimos en arrepentimiento y con fe ante la cruz de Jesús a decirle, aquí estoy, no quiero seguir con mi arrogancia, vengo delante de ti porque tú dijiste, vengan a mí los que están cansados y atribulados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, no con las cargas pesadas, vengan a mí, carguen con la humildad mía, déjense formar mi carácter en ustedes, lleven mi yugo, porque mi yugo y mi carga son livianas, son ligeras. No se trata entonces de las cargas pesadas, sino de que seamos transformados, salvos de nuestra perversidad, que seamos salvos de la ira venidera, de la condenación eterna. En Él, hermano, como te dije hace un momento, se desarrolló la ejecución de penas de las que habla el profeta Oseas, y por eso quiero invitarte para que vayas conmigo otra vez al versículo 7. ¿Y qué nos decía ejecución de penas? Versículos, voy a decirte más bien así de manera rápida, claro que si ponen los ojitos, allí los versículos están seguidos. Versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, 12, 13, 14 y 15. Ahí están las penas de las cuales habla el profeta, tendrán que ser ejecutadas sobre el pueblo de Israel, pero realmente algunas de ellas han sido ejecutadas, otras no. Por ejemplo, versículo 7 nos habla de una crisis económica, pero hubo uno que dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Angustia, que sufrió angustia en Getsemaní, como la angustia que podría causar, según el versículo 8,
de nuestro pasaje, el toque de cornetas, el sonar de las trompetas y los gritos de guerra tenían que generar angustia. Y Jesús en Getsemaní, aquella noche antes de ser apresado, dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Por otro lado, lancen gritos de guerra y encontramos como el pueblo entero gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle, gritos de guerra, de amenazas de muerte. Versículo 10 dice: derramaré mi enojo. Sobre Jesús se derramó toda la ira, todo el enojo del Padre que tenía que haberse derramado sobre el pueblo de Israel, del cual habla el profeta Oseas, se derramó sobre Jesús. Versículos 12 y 13 nos habla de debilidad, como la polilla y la carcoma debilitan. Jesús, estimado oyente, después de soportar la tortura, fue debilitado y llevado a la cruz. Pidió ayuda, dijo que tenía sed y no encontró quien lo ayudara. No, en vez de agua le dieron vinagre. Versículo 14 dice que los haré pedazos, pues la carne, la piel de Jesús fue desgarrada con latigazos y cada latigazo desgarraba su piel. Le pusieron una corona de espina y lo golpearon para que esas espinas traspasaran su cráneo, y también fue traspasado por una lanza en su costado. Así pues, toda la ejecución de penas de las cuales nos habla el profeta Oseas fueron desarrolladas sobre la persona de Jesús. Versículos 14 y 15 dice: me alejaré, volveré a mi morada. Hermanos, creo que una de las cosas más graves que le puede pasar al ser humano es que la gracia de Dios se aleje de él. ¿Sabes? Dios, por su atributo, la omnipresencia que lo caracteriza, no va a estar ausente de ningún lugar porque es omnipresente. Lo que va a estar ausente es la gracia de Dios, mas no su justicia. En los infiernos, por ejemplo, no podemos decir que la presencia de Dios no habita porque Él es omnipresente. Allí lo que habita es el juicio, la justicia de Dios, mas no la gracia ni la bondad de Dios. De Israel, Dios sí alejaría su gracia, hermanos. Mira, usted y yo, no importa si eres un asesino, un narcotraficante, quien quiera que seas, hoy, si estás con vida y estás escuchando este mensaje, tú estás disfrutando de la gracia común de Dios, porque hoy te está dando aire para respirar, te está dando ojos para ver, te está dando oídos para oír y te ha permitido ver el sol. Y ha permitido que la lluvia caiga para que la tierra produzca frutos para que puedas comer. Tú disfrutas de la gracia común de Dios y tal vez no disfrutas de la gracia específica, pero sí de la gracia común. Cuando Dios retire su gracia común y gracia específica de la humanidad, hermanos, esto será una cosa terrorífica donde nadie podríamos llegar a imaginar. Por eso es que Oseas está diciendo que Dios dijo: me alejaré, pues volveré a mi morada hasta que se arrepientan. ¿Sabes, hermano? En Marcos capítulo 15, versículo 33 en adelante, dice que desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad, una vida oscura, sin la presencia de Dios. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, estimado oyente, sufrió la pena que usted y yo tuvimos que haber soportado. Él soportó el que Dios santo, santo, santo tuviera que alejarse de Jesús porque estaba cargando con la podredumbre que representaba el pecado de la humanidad. Dios se alejó de él. El motivo y la razón del por qué Jesús soportó todas las penas que mencionadas en este texto, eres tú y soy yo. Usted y yo somos la causa por la cual Jesús tuvo que soportar esto. Jesús, estimado oyente, soportó todas las penas que merecían tus pecados y los míos, pero Él resucitó y ahora Él está en su lugar y ha prometido volver
Ha prometido volver, independiente si te has arrepentido o no te hayas arrepentido. Él prometió volver, ya no vendrá para salvar, sino que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Habrá un juicio para toda la humanidad. Aplicación. No se trata solamente de tener una idea teórica sobre Dios, se trata de tener un encuentro con Jesús diariamente, un encuentro que afecta nuestras emociones y transforma nuestra cosmovisión, nos lleva a replantear, a cambiar nuestra vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O como dijo Tim Keller, a propósito, el pastor Tim Keller se encuentra por estos tiempos un poco delicado de salud, y sería muy bueno que lo sepas para que ores por él. Él está clamando al pueblo del Señor que oremos al Señor por su vida, para que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios sea desarrollada en él y en su familia. Como dijo Tim Keller, hablando de los sentidos del hombre en su libro Una fe lógica, que en cuanto a los sentidos creados, que son importantes para la racionalidad. Ojo, los sentidos creados son importantes para la racionalidad del hombre, pero los sentidos descubiertos son más duraderos y capaces de ayudarte a superar la adversidad y el sufrimiento. ¿Sabes algo? Venir a Jesús y cargar su yugo por la fe asegura salvación. Venir a Cristo es descubrir un sentido de nuestra propia condición pecaminosa y urgida de algo que contrarreste la arrogancia. Por eso, venir a Jesús es descubrir también, en cierta medida, el sentido de humildad, la virtud de humildad que tú y yo nunca podríamos disfrutar si no fuera porque venimos a Jesús, y Jesús lo va a provocar en nosotros. Entonces, ese sentido de humildad descubierto nos va a ayudar a sobrepasar las crisis y las dificultades. Ese sentido del cual habla el sentido de la humildad, que no teníamos, nos puede generar a nosotros descanso. Y como dice el salmista David en el Salmo 19, aprender del logos, del verbo, de la palabra, los estatutos del Señor, trae sabiduría al insensato, humildad, dice Jesús, que reposa el alma y alegra, trae contentamiento al corazón. En la experiencia con mi esposa puedo decirte, hemos descubierto que en el sentido de la humildad en nuestra vida nos ha dado una mejor relación como pareja, una mejor relación con nuestros hijos, una mejor relación con nuestros amigos y familiares y con nuestro entorno. Y por supuesto, nuestra relación con Dios cada vez va mejorando cuando entendemos el sentido de la humildad que Cristo va desarrollando en nosotros cuando venimos humillados delante de Él, reconociendo nuestra necesidad. Como dijo Jesús, vengan a mí, yo te invito, estimado oyente, ven a Jesús, quien quiera que seas, ven a Jesús hoy. Si eres creyente, necesitas venir a Jesús. No se trató de una confesión de fe que hiciste, de que te arrepentiste hace 1 año, 2 años, no. Hoy también necesitas arrepentirte y venir a Jesús. Ven hoy en arrepentimiento y fe, con humildad, rinde tu vida a Jesús para que aprendas de Él y encuentres el descanso que tu alma necesita y tu corazón halle contentamiento en la presencia del Señor. Te invito para que oremos. Padre, yo te doy gracias por las personas que me están escuchando. Señor, si alguna persona de las que me está escuchando hoy no tenía una relación personal contigo y a través de este mensaje tú la has tocado, yo te pido, Señor, que la inspires a orar conmigo de la siguiente manera. Estimado oyente, si tú eres uno de ellos, ora conmigo con una actitud humilde, reconociendo tu maldad, tu pecado, y ven a Jesús hoy y dígale: Señor Jesús, aquí está mi vida. Como tú has dicho, vengan a mí los que están trabajados y cargados, agobiados, que yo les daré descanso. Yo quiero venir a ti hoy, Jesús, con mis manos manchadas y contaminadas por mi maldad,
con un corazón pervertido, lleno de inmoralidad, corrupción, con un corazón lleno de envidia, de codicia y de avaricia. Yo vengo delante de ti, reconociéndome que no merezco otra cosa que la ejecución de penas que tú soportaste. Te agradezco por haberlo soportado por mí, por haber ocupado mi lugar en la cruz, por haber sido mi sustituto, Señor, allí. Y te suplico, perdóname. Y por favor, ven y transforma mi vida. Ven y lléname con tu Espíritu Santo. Haz una obra sobrenatural en mi vida y permíteme descubrir un sentido nuevo para mi vida, descubrir un sentido que me ayude a luchar contra la arrogancia y a venir a ti en mansedumbre y en humildad para que yo pueda ser como tú, que yo pueda aprender de ti y no de la arrogancia de este mundo, de la perversidad de este mundo que día tras día va en picada, va colapsando. Señor, yo vengo a ti, hazme por favor un hijo tuyo y permíteme vivir todos los días de mi vida para tu gloria soberana. En tu nombre, Jesús, y para la gloria de Dios el Padre, yo te lo suplico. Amén. Señor Dios, gracias por estas personas que oraron. Ahora oro por tu iglesia suplicándote, llénales de ti, llénales de ti, llénales de ti, permíteles vivir una experiencia real y transformadora, una experiencia que transforme sus vidas, que cambie sus corazones, sus maneras de pensar y los lleve cada día a vivir una experiencia real contigo, algo maravilloso que es fruto de la obra de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra vista, escuchada con atención, con temor y con temblor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi Padre Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Mi Padre Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor,
Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Bueno, hermanos, después de haber tenido este maravilloso tiempo de haber escuchado la palabra del Señor y haber entonado unos cantos de adoración a nuestro Dios, ahora los invito a que hagamos todos juntos oración y demos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Amén. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por edificarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y por poner hombres que prediquen tu palabra, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da consejo, Señor, porque tu palabra, Señor, alumbra nuestro caminar, bendito Dios de los cielos, Señor.
Y es tu palabra, Señor, la que nos da vida, Señor, y la que nos da un rumbo, Señor, por donde caminar, bendito Rey. Padre, gracias, Señor, porque tu juicio, Señor, es justo, Señor Santo. Y a pesar de que nosotros merecemos un juicio de destrucción y de exterminación por nuestro pecado, por nuestra infidelidad, a pesar de todo eso, Señor, tu amor ha podido más, Señor. Tu amor se ha extendido, tu amor y tu misericordia, Señor, es lo que nos tiene acá, Señor, en este momento. Gracias, bendito Dios, por morir en la cruz, Jesús. Gracias por morir en la cruz por mis pecados, porque sé que si no hubiera sido por ese sacrificio, estuviera en este momento condenado a una eternidad. Pero gracias, Señor, porque a través de tu muerte, Señor, he podido recibir salvación, he podido recibir perdón, he podido saldar mi deuda, que ni siquiera yo la saldé, Señor, tú la saldaste por mí, bendito Padre, pero que yo no hubiera podido haber pagado, Señor. Gracias, Señor, porque a ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, Señor, pagaste, Señor, mi deuda impagable, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Y bueno, Señor, yo te pido, Señor, en este momento, y oro por todos mis hermanos, Señor, que en este momento están orando ahí junto a mí, Señor. Gracias porque tú les has bendecido, Señor Dios. Sé que tú les has fortalecido, Señor. Y yo te pido para que lo sigas haciendo, bendito Dios de los cielos. Que seas tú bendiciendo mucho más a todos los hermanos, Señor, que en este momento tienen necesidades, que en este momento están pasando por momentos difíciles, Señor. Te pido, Señor, para que seas tú proveyendo, Señor, empleo al desempleado, Señor. Que seas tú sanando al enfermo, Señor. Que seas tú restaurando, Señor, aquellos matrimonios que están en crisis, Señor bendito. Que seas tú, Padre Santo, trayendo a nuestros corazones, Señor, un verdadero arrepentimiento, Señor, y una actitud de rendición a ti, bendito Dios. Te pido, bendito Señor, para que seas tú restaurando todo nuestro ser, bendito Señor, renovándonos, Señor, y avivándonos, bendito Padre Santo. Te pido, Señor, para que lo hagas en mí, Señor, y lo hagan mis hermanos, bendito Padre. Te pido, bendito Señor, que seas tú continuando, Señor, este proceso en nosotros, Señor, este proceso progresivo de santificación, este proceso progresivo en el cual estamos andando, Señor, y que sabemos que con el caminar y que con el tiempo, Señor, de estar conociendo cada vez más tu palabra, Señor, y estar más cerca de ti, iremos cada vez madurando más y iremos progresando, Señor, en este propósito por el cual nos has creado, bendito Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido que los bendigas a todos, Señor, y que sea tu gracia y tu misericordia sobre todos nosotros, Señor bendito, porque la necesitamos todos los días, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito entonces para que saluden ahí a los que tienen al lado, les den un abrazo a sus familiares y que podamos tener una tarde de compartir, de armonía y sobre todo de vivir en amor. Así que, bueno, despido este tiempo y muchas gracias por estar acá. Dios los bendiga. Amén.